Hola, esto es Literatura Ecuatoriana. Hablaremos del origen y su evolución de la novela ecuatoriana. Empecemos. Se ha hablado mucho acerca de la novela ecuatoriana y su profundidad y sus orígenes y la evolución en sí en ella. Y no ha habido una verdadera interpretación acerca de aquello. Pues a partir del siglo XX en adelante se ha venido repitiendo mucho esto, que la primera novela ecuatoriana es Cumandá, escrita por el autor ambateño Juan León Mera. Y se decía que la primera novela ecuatoriana era escrita por Ángel Felicísimo Rojas, que era la novela ecuatoriana que era su título, pero era escrita por unos ensayos, los cuales tenían una excelente narrativa de este autor. Pues desde ahí el autor comenzó a publicar esta novela ecuatoriana a partir de 1948, Ángel Felicísimo Rojas, en México. Y en adelante seguimos avanzando y nos vamos a enfrascar que Pesantes, en su investigación 2017, afirma y dice que en 1769 hay una novela que se llama Enrique Guayón, el país de las moras. ¿Qué tanto cierto era esto? Pues no hay mucho a profundidad acerca de investigaciones acerca de este libro, de esta novela, cual es escrita por Ignacio Flores de la Tacunga. De ahí nosotros vamos viendo que ahí sigue la novela de Cartas Riobambenses. Cartas Riobambenses, escrita por el médico, autor, escritor Eugenio Espejo. Juan Montalvo, un escritor reconocido nacional e internacional también. Juan Montalvo hace una narrativa excelente, escrita con su nombre, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes hizo esa novela, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Pero los escritores, investigadores acerca de la literatura han descubierto que la primera novela ecuatoriana no es Cumandá de Juan León Mera, sino La Emancipada de Miguel Riofrío, un escritor, autor lojano, la cual esta novela Emancipada sale a la luz y se hace reconocido este autor, cual esta novela es una novela romántica, la cual es una joven que se enamora y vive bajo la tutela de su padre. Pero ella, en esos tiempos, no se podía la mujer decidir por ella misma con quién casarse, sino sus padres. Decide casarse con el hombre que su padre le pone a su disposición, y al momento que ella se casa, se marcha en un caballo y se emancipa. Entonces, desde ahí comienza esta primera novela ecuatoriana y muy famoso por este autor. Era novela ecuatoriana de Miguel Riofrío en 1863, que es La Emancipada. De ahí comienza a ser la segunda novela ecuatoriana, Cumandá, escrita por el autor Juan León Mera en 1879. Esto es Literatura Ecuatoriana. Dios les bendiga.